Hola a todos, sean bienvenidos al webinar Riñón y COVID-19 convocado por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, SLAN, en el marco de la reedición 2021 del curso Injuria Renal Aguda, ¿Qué hay de nuevo?, organizado con la gestión educativa, informática y logística de BIMED. Gracias a todos los profesionales y colegas que nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es Lea Aneiro y como parte del equipo de BIMED me es muy grato presentar a los panelistas que nos acompañan en vivo. Desde Montevideo, Uruguay, se encuentra conectado el doctor Alejandro Ferreiro, quien es profesor agregado del Centro de Nefrología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Muy buenas noches, doctor Ferreiro. Muy buenas noches, Lea. Muy buenas noches a También nos todos. acompaña... buenas noches, doctor Ferreiro. Les decía que también nos acompaña desde Montevideo, Uruguay, el doctor Raúl Lombardi, médico, nefrólogo e intensivista, codirector del Comité de Insuficiencia Renal Aguda de la SLAM, docente libre del Centro de Nefrología de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Muy buenas noches, doctor Lombardi. Buenas noches, Lea, y buenas noches para todos. Y gracias por estar aquí. Y bueno, no por último, menos importante, nos acompaña conectado desde Brasil el doctor Emmanuel Burman, quien es doctor en nefrología, miembro del Departamento de Insuficiencia Renal Aguda de la Sociedad Brasileña de Nefrología, actualmente profesor asociado de la disciplina de nefrología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Muy buenas noches, doctor Burman. Muchas buenas noches, es un gran placer estar aquí con ustedes. El doctor Burman habla un excelente portuñol, así que durante esta transmisión en vivo le estaremos escuchando en algunos momentos en español, en portugués, pero seguramente disfrutando de la información que tiene para compartir. Desde ya entonces le cedo la palabra al doctor Ferreiro, quien de aquí en más les realizará una presentación en función de la temática de este webinar. Bueno, muchas gracias, Lea. Quiero además agregar un par de aspectos de las presentaciones que dijiste. Digo, el amigo Raúl Lombardi además fue receptor del Bywaters Award de la Sociedad Internacional de Nefrología. Y el profesor Burman además es past president de SLAM, o sea que larga historia de colaboración ambos dentro de lo que ha sido el aporte al desarrollo de la nefrología latinoamericana. Es para mí un gusto. ¿Qué dices, ese Manuel? Pero muy bien conservados. Muy bien conservados, eso es cierto. No, es para mí un enorme gusto volver a estar con ustedes participando en un nuevo curso de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, que ustedes saben bien que forma parte de lo que es nuestro programa académico de formación continua de nefrólogos, de esta comunidad latinoamericana que está constituida por más de 10.000 nefrólogos en la región, en 20 países. Y este curso en particular es el primero que obtiene acreditación, o sea, que genera créditos dentro del programa de acreditación académica de SLAM que acaba de ser inaugurado. Así que felicitaciones a todos por estar. Y bueno, y hoy estamos comenzando este webinar inaugural de este curso que se va a llevar adelante en las próximas 7 semanas, 8 semanas en adelante, con un tema que es el tema del momento, que es justamente COVID e injuria renal aguda en COVID. Pero particularmente es un tema que más allá de lo que implica COVID o COVID, como lo quieran llamar, para lo que ha sido la realidad mundial, la realidad social, sanitaria, política, económica, psicológica de todos nosotros, quienes estamos trabajando en el área de la salud, quienes estamos fuera del área de la salud y todas las incertidumbres que tiene. En particular, en lo que tiene que ver con injuria renal aguda o insuficiencia renal aguda o enfermedad renal aguda, como quieran llamarle, nos ha dejado una enorme cantidad de enseñanzas como modelo de enfermedad renal aguda. Y a lo largo de todo este curso
que vamos a tener por lo menos 6 semanas, donde vamos a tener un repaso de un montón de diferentes situaciones clínicas en las cuales se presenta la enfermedad renal aguda. COVID y su patogenia, de alguna forma, comparte algún aspecto con casi todas las formas de lesión renal aguda conocidas. Entonces, parecía para nosotros tres, como integrantes del comité organizador, que era un buen tema como para iniciar este webinar. Y bueno, y hoy lo que vamos a hacer, y está planteado en el programa, es que yo voy a proceder a hacer un breve repaso de aspectos patogénicos de la lesión renal aguda en COVID. El doctor Raúl Lombardi repasará aspectos epidemiológicos y epidemiológicos clínicos, y Emanuel Burman algunos aspectos que tienen que ver con reemplazo renal y aspectos pronósticos, tratando de sintetizar en una actividad corta, como puede ser un webinar, algunos de los aspectos más relevantes de esta patología, que, vuelvo a decir, serán posteriormente de alguna forma tomados en algún momento del curso. Entonces voy a compartir pantalla. Aquí. Bien. ¿Ven mi pantalla, cierto? ¿Me puede confirmar? Perfecto. Bueno, injuria renal aguda en la infección por COVID, y no tengo conflictos de interés para declarar con respecto a esta conferencia ni a ninguna otra. Y bueno, y simplemente para hacer una puesta a punto inicial, creo que es bien interesante ver algunos de los aspectos clínicos básicos de lo que es la participación renal en la infección por COVID. Y en esta revisión que acaba de ser publicada hace unos pocos días en Nature Reviews, se puede ver un poquito cómo es la forma de presentación clínica del compromiso renal en esta patología, simplemente como para tener un panorama inicial de lo que vamos a hablar a continuación. Y como ustedes ven, en abscisas está el filtrado glomerular, en ordenados los valores de creatininemia del paciente, y uno puede ver que las personas que tienen infección por esta infección viral pueden participar desde el punto de vista renal, de no tener participación renal en el curso de la infección, como pasa a una parte no menor de pacientes, 30, 40% de los pacientes no tienen ninguna manifestación, pero hay un grupo de pacientes que puede llegar a ser hasta la mitad o quizás más de los individuos que tienen infección por COVID, que van a tener, dentro de lo que son los niveles de filtrado glomerular normal, o dentro de lo que es el área de la reserva funcional todavía mantenida, alguna manifestación por lo general de laboratorio de compromiso renal, dado por proteinuria o hematuria, o la aparición de algunos biomarcadores de enfermedad renal aguda. Y algunos de esos biomarcadores son sobre todo biomarcadores de lesión y participación del túbulo proximal. Y eso es lo que le llamamos el área de la injuria renal aguda subclínica, o estadio 1S, como se está denominando ahora. Pero aquellas personas que por alguna razón parten de una situación clínica de disminución de la reserva funcional, como pasa en las personas que tienen una enfermedad renal crónica preexistente, diabetes, obesidad, riñón senil, edad muy avanzada u otras patologías, ya la infección por COVID inicia más rápidamente con alteraciones ya más macro a nivel de lo que es la participación renal, sobre todo produciendo una disminución del filtrado glomerular que puede llevar a la situación más grave de enfermedad renal aguda severa, CADIGO 3, oliguanuria y eventualmente necesidad de reemplazo renal. Cuando vamos a ver cuáles son los factores que pueden contribuir a esta lesión renal y a estas manifestaciones clínicas, en realidad durante la infección por COVID prácticamente todos los compartimentos del tejido renal, centrándonos en este momento particularmente en el parénquima renal, después vamos a hablar un poquito de lo prerrenal y lo obstructivo, prácticamente todos los sectores participan.
a través de lesión renal aguda, vinculada a diferentes mecanismos, sobre todo inflamatorios e invasión viral directa, o la participación de algunos tóxicos endógenos, como puede ser la rabdomiólisis, o nefrotoxicidad inducida por fármacos. También el sector vascular participa fundamentalmente a través de lesión por isquemia de reperfusión y lesión inflamatoria endotelial, endotelitis, producción de trombos, microtrombos a nivel de la microvasculatura, que es un hecho bastante característico de la injuria renal aguda por COVID, produciendo una microangiopatía trombótica a nivel vascular. También participación glomerular directa, por invasión viral, pero más que nada en algunas personas que tienen alguna predisposición genética, sobre todo en algunos tipos de apolipoproteína 1 y que tienen la posibilidad de desarrollar una glomerulopatía colapsante o glomerulonefritis. El cuarto sector que puede estar involucrado es el sector intersticial, fundamentalmente a través de nefritis intersticial aguda o la presencia de edema intersticial cuando se asocia a falla cardíaca derecha. Esto como hecho general y global. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el riñón se ve involucrado en esta infección que inicialmente es una infección respiratoria, como puede pasar con otras infecciones como influenza, y que pueden llevar a la lesión renal? Y bueno, aquí tiene un rol particular la interacción orgánica, que es un hecho característico en muchas situaciones de enfermedad renal aguda, pero particularmente en la infección por COVID lo es, en el cual hay una interacción directa entre la lesión respiratoria, y sobre todo respiratoria baja a nivel pulmonar alveolar, y la lesión a nivel microvascular y tubular renal. Y bueno, así como se ve en el lado izquierdo del diapositivo, durante la infección viral se produce liberación de citoquinas, activación macrofágica, liberación de DAMPs y PAMPs, que van a pasar a la circulación a nivel capilar pulmonar, van a producir la liberación de NETs desde los neutrófilos y microtrombosis, y toda esta componente inflamatorio y de mediadores y citoquinas y pequeñas moléculas van a afectar del lado derecho, como se ve a nivel de la microvasculatura renal, a nivel fundamentalmente de los vasos sanguíneos, produciendo microtrombosis, activación inflamatoria y activación inflamatoria a nivel vascular y perivascular, y lesión de las células tubulares y necrosis tubular aguda. Entonces, esta interacción que se produce entre la infección a nivel pulmonar y la afectación tubulointersticial renal viene al inicio de la enfermedad, y sobre todo en aquellos pacientes que se presentan con un cuadro inflamatorio grave, una tormenta de citoquinas grave, es característica de la enfermedad, dada fundamentalmente a nivel renal por una participación del sector tubular con una necrosis tubular aguda, sobre todo participación a nivel del túbulo proximal. Y esto es lo que se ve en aquellos pacientes hipergraves en las primeras 48 horas de evolución. Y bueno, como toda interacción orgánica, esto es un ida y vuelta, y la lesión renal, justamente al perder la capacidad de eliminar moléculas proinflamatorias, va a aumentar la permeabilidad capilar pulmonar, y la sobrecarga de fluidos va a afectar aún más la lesión pulmonar. Cuando vamos a ver, bueno, y cuáles entonces los mecanismos patogénicos, moleculares, que participan en la lesión renal a nivel tubular, pero también a nivel glomerular y vascular. Y bueno, y claramente, por un lado, existe la infección directa viral a través de los receptores, sobre todo el AC2, pero otros receptores que están identificados a nivel de las diferentes células del riñón, tanto a nivel del epitelio tubular, de los podocitos, van a producir lesión en los diferentes compartimentos. También la coagulación anormal, que es característica de COVID, sobre todo por lesión endotelial directa, va a producir microtrombosis, y la disregulación inmune a través de la liberación de citoquinas produce toda la tormenta inflamatoria que ustedes ya conocen.
Esta disregulación inmune además es bastante característica de las personas diabéticas, de los añosos, que tienen una disregulación dada simplemente por la evolución de la senescencia del sistema inmune, que expone de alguna forma a los pacientes que frente a la infección viral tengan una respuesta inmune inadecuada, muchas veces con una activación inadecuada de la inmunidad natural, pero también con el desarrollo de respuestas autoinmunitarias, que es bastante característico de la infección de COVID, y ustedes conocen bien, con la producción de autoanticuerpos y eventualmente con fenómenos vasculíticos. En algunos casos incluso ANCA relacionados. Cuando esta situación de infección viral mediada con lesión directa, sobre todo a nivel podocitario epitelial, coagulación y liberación de citoquinas, se da en un contexto, como se ve sobre el lado derecho, de enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular crónica, sobre todo asociada a hipertensión, todos estos elementos se ven magnificados, y más aún si se agrega en la evolución, luego de las primeras 24 o 48 horas, la posibilidad de tóxicos endógenos, como puede ser la rabdomiólisis por lesión muscular, o tóxicos exógenos vinculados fundamentalmente a fármacos, medios de contraste y diferentes antibióticos que son necesarios utilizar en estos pacientes. Pero esto no es suficiente y no son los únicos mediadores de lesión en la injuria renal aguda. Y creo que vale la pena tener en cuenta esta revisión del grupo ADKI que se publica en diciembre del año pasado, que plantea claramente que la enfermedad renal aguda tiene como dos grandes momentos. Uno inicial, que depende fundamentalmente de la etapa de la fase viral, donde hay efectos virales directos a nivel renal, que eso está un poco discutido realmente cuál es la patogenia de la infección viral directamente como elemento citopático, pero más bien a través de la daño endotelial y la coagulopatía y la activación del complemento. Y una etapa posterior, cuando ya pasan más de 24, 48, 72 horas, donde ya la infección respiratoria es sintomática o se agrega la falla multiorgánica, donde hay una fase que depende fundamentalmente de la respuesta del huésped y depende fundamentalmente además de la asociación de nuevas noxas, como puede ser la sepsis secundaria, la sepsis por catéteres, la sepsis por sobreinfección bacteriana del tejido pulmonar lesionado, la asociación de hipovolemia, la injuria aguda por otros mecanismos que pueden estar dados, también la lesión multiorgánica por la sobrecarga de fluidos. Entonces, eso es lo que uno ve habitualmente en la clínica. Están, por un lado, aquellos individuos que tienen un compromiso con falla renal aguda inicial en el momento de la tormenta de citoquinas inicial grave, pero también un grupo muy importante de pacientes que desarrollan la enfermedad renal aguda o la injuria renal aguda días después del inicio de la enfermedad y a veces hasta semanas en la etapa de paciente crítico crónico, donde los mecanismos ya no están directamente vinculados exclusivamente a la infección viral, sino a otros mecanismos asociados que confluyen para producir la enfermedad renal aguda de estos pacientes. Es así que uno podría ver en este esquema un poco la conjunción de todos estos aspectos. Por un lado, en el cuadro superior derecho, los factores dependientes de la invasión renal por el virus y la entrada en las células proximales y los podocitos, produciendo lesiones sobre todo a nivel del túbulo proximal y a nivel glomerular, de alguna forma favoreciendo la aparición de proteinuria que puede ser proteinuria tubular, por lesión tubular, pero también por lesión podocitaria. Las lesiones vasculares que son consecuencias de la infección por COVID, sobre todo generando coagulopatía y microtrombosis. Una elevación de los citoquinas vinculada fundamentalmente a la lesión pulmonar y eventualmente digestiva, que puede afectar a nivel renal, si bien, vuelvo a decir, cuál es el papel real de la elevación de las citoquinas dentro de la patogenia de la infección por COVID todavía está en discusión. Y una cuarta etapa
que es lo que está abajo a la derecha, que depende fundamentalmente de la situación de paciente crítico en unidad de cuidado intensivo, donde la lesión renal asociada a los cuidados de la salud existe y que son una ventana de oportunidad sobre la que tenemos que trabajar. Y ahí está todo lo que tiene que ver con la disfunción pulmonar y cardíaca, la necesidad de uso de ventilación mecánica con con alta presión de final de inspiración, que ustedes saben que tiene mecanismos tóxicos, la restricción de fluidos, la inestabilidad hemodinámica, que también contribuyen a lesión adicional sobre el riñón. Y como para terminar, no quiero dejar de recordar que en realidad cuando nosotros pensamos en enfermedad renal aguda, en realidad pensamos no solo lo que ocurre a nivel del parénquima renal, sino también todo lo que ocurre a nivel prerrenal, la falla cardíaca que puede estar presente en el paciente con COVID por enfermedad previa o por enfermedad asociada durante el estado agudo, la deshidratación, el pasaje de fluidos del intravascular al extravascular, que realmente de alguna forma compromete la perfusión renal, pero tampoco olvidar la posibilidad de existencia de obstrucción de la vía urinaria en pacientes añosos que pueden tener patología prostática, pero también que nosotros hemos visto y está descrito la obstrucción que puede existir por el simple hecho de tener un paciente en decúbito prono, a veces pacientes obesos, lo cual el hecho de poner al paciente en decúbito prono aumenta la presión intraabdominal y pueden ser causa de enfermedad renal aguda, y no será el primer caso que todos conocemos, que es por el hecho de estar en decúbito prono, tener una malposición de la sonda vesical y encontrar pacientes que tienen anuria, 48 horas de anuria, y de pronto ser simplemente por un tema de una obstrucción de la sonda vesical, cosa que hay que resolver y ver. Es aquí, sí que para ir terminando, algunos apuntes para llevar a casa, es que saber que más de la cuarta parte de los pacientes hospitalizados con enfermedad por COVID desarrollan algún grado de lesión renal aguda, que la proteinuria de bajo peso molecular, el síndrome de Fanconi y los hallazgos histológicos apuntan a lesión tubular inicial ya desde el inicio de la enfermedad, que los análisis de muestras de biopsia de riñón de pacientes con COVID, injuria renal aguda, han informado infección viral de células renales, pero esto de forma inconsistente. Son pocos los reportes. Inicialmente se había planteado que había una infección viral directa y que tenía un factor patogénico, pero claramente, salvo en la situación de la glomerulopatía colapsante, que está directamente asociada a la infección por COVID, que es muy parecido a lo que ocurre en el Haivan, en la infección por HIV, una forma histológica muy parecida, sobre todo en personas de raza negra. No hay un papel patogénico de la infección viral directa en la patogenia de la IRA, y que la lesión endotelial y los microtrombos tienen una patogenia importante en la infección por COVID. Y por otro lado, que sabemos que la lesión renal aguda durante esta infección se asocia a tasas extremadamente altas de mortalidad, entre las más altas de los pacientes críticos, superando incluso la mortalidad del gran quemado en unidad de cuidado intensivo, y que la fisiopatología sabemos hoy que se basa en mecanismos mayoritariamente inespecíficos, como son la hipovolemia, los fármacos nefrotóxicos, la presión de final de expiración elevada, la insuficiencia cardíaca derecha y lo que tiene que ver con edema visceral y edema a nivel renal, la lesión viral directa, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y sobre todo el estado procoagulante. Y bueno, y por lo tanto hasta la fecha no tenemos un tratamiento específico para la lesión renal aguda inducida por COVID, pero mucho para hacer en el manejo de todos esos determinantes que hemos ido repasando. Así que con esto yo termino mi presentación y doy paso a Raúl Lombardi, que nos va a seguir deleitando con aspectos vinculados a la clínica y la epidemiología. Bueno, gracias Alejandro. Gracias a los presentes, que ya pasaron de 300. Esto demuestra y confirma realmente la necesidad de mantener, y la SLAN así lo ha entendido, este tipo de actividades vinculadas a la injuria renal aguda. Así que bueno, nuevamente gracias a todos por la presencia y el interés.
Una de las características, yo creo, bien particulares de COVID es que es una afección nueva, absolutamente nueva, y que el mundo ha ido aprendiendo sobre la marcha. Uno de los desafíos realmente creo que más grandes, ¿verdad? De ir encarando pacientes graves, un porcentaje minoritario, si vemos el total, ¿verdad? Pero que numéricamente es muy grande en el mundo, un número entonces importante de pacientes que están sufriendo formas que ponen en riesgo su vida al mismo tiempo que estamos aprendiendo de ella, en todos los aspectos. Y bueno, ahora voy a compartir pantalla yo para mostrarles cómo se ha ido expresando desde el punto de vista epidemiológico esta nueva enfermedad. Entonces, bueno, yo tampoco tengo conflictos de intereses. Y bueno, resumiendo un poco lo que nos mostraba muy bien Alejandro en cuanto a de qué manera el riñón entonces puede ser afectado por COVID, lo podemos agrupar en dos tipos importantes de lesiones que frecuentemente están asociadas, pero no necesariamente en todos los casos. Por un lado, las alteraciones del sedimento urinario, proteinuria fundamentalmente y hematuria, y cuando se altera la función, entonces, la injuria renal aguda. Y si alguien pregunta, ¿con qué frecuencia entonces podemos esperar que un paciente con COVID vaya a tener injuria renal aguda? Bueno, es una pregunta que no tiene una respuesta concluyente. Miren en este slide, que es muy interesante porque muestra la evolución del conocimiento. Los primeros trabajos que están en esta parte de la tabla son casi todos del origen de la enfermedad que, como ustedes bien saben, ocurrió en la ciudad de Wuhan, en China. Con series no muy numerosas, ellos encuentran, por ejemplo, 0 casos, 3, 4, 5. Fíjense que salvo estos con un 29, con un 20%, son realmente frecuencias muy bajas. Tan es así que en los primeros tiempos de COVID-19, todos escuchamos hablar de la lesión pulmonar, de la neumonía por COVID, del distrés respiratorio y la muerte respiratoria en la gran mayoría de los pacientes que marchaban mal. Incluso este estudio, que era de poquito más de 1.000 pacientes, tuvo apenas el 0,5% de pacientes con IRA. Entonces, el compromiso renal en esta enfermedad no fue, digamos, un primer actor en este escenario. Pero cuando empieza a trasladarse fundamentalmente a Europa, la infección empieza a ver esa terrible expansión del COVID, fundamentalmente en Italia, en el norte de Italia, en Francia y demás, y luego cruza el Atlántico, se instala en Estados Unidos y en América Latina. Finalmente, en nuestra región, cronológicamente, la que llevó la llama esta olímpica de la semana pasada, lamentablemente, no digamos de honor, que entonces concentró el mayor número de casos. Pero aquí empiezan a aparecer entonces diferencias y en series muy numerosas. Quiere decir que nos estamos acercando a un problema, ¿verdad?, que tiene una trascendencia que no se conocía al principio y empieza a aparecer la atención, porque, lo decía recién Alejandro, el paciente con COVID-19 que tiene una injuria renal aguda se muere más. Incluso el que no la tiene, pero tiene una proteinuria, también se muere más. Entonces ahora ese actor secundario empieza a ser uno de los actores principales de esta enfermedad.
Yo les voy a mostrar algunos datos. Hay, sobre todo en el último periodo, una información creciente, y eso es positivo, de lo que han visto distintos grupos que se han ocupado del tema en lo que hace a la frecuencia y a las características de la alteración renal en el paciente con COVID. Yo seleccioné algunos de esos trabajos que me parece que son los más demostrativos, ya sea por el número de casos, ya sea por la metodología utilizada. Este es uno de los más numerosos, un trabajo hecho en Nueva York, que, fíjense ustedes, sobre más de 5.000 pacientes con COVID, ellos encontraron que tenían injuria renal aguda más de un 36%. Fíjense qué lejos que estamos de aquella cifra de un solo dígito del comienzo de la pandemia, o de 2 dígitos, pero no mucho más que eso, en este estudio, entonces, que además es multicéntrico. Fíjense que la IRA realmente representó para estos autores un problema renal, porque requirió reemplazo renal el 14% y se murieron casi el 60%. Pero además ustedes piensen, y esto seguramente muchos de ustedes lo han vivido, cuando hablamos de una enfermedad tan expandida como esta, fíjense los números, ¿verdad? Números absolutos de personas enfermas, que en un porcentaje no menor tienen injuria renal aguda y que en una proporción de estos requieren reemplazo renal, estamos hablando entonces de disponibilidad, ¿verdad? De la posibilidad que todos aquellos que requieren un tratamiento lo reciban. Y lamentablemente sabemos que no es así, no ha sido así, porque uno de los conflictos, aún en los países llamados más desarrollados, y tomamos Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Han habido serios problemas en las posibilidades de brindar reemplazo renal a todos los pacientes que lo requieren. Un ejemplo de esto es que Estados Unidos empezó a utilizar la diálisis peritoneal para tratar la IRA y, lo pongo entre comillas y sin sentido peyorativo, descubrió la diálisis peritoneal y están publicando trabajos con algunas pocas decenas de pacientes cuando existe una muy larga tradición y conocimiento y experiencia en este procedimiento en pacientes agudos, y particularmente en la región y en especial en Brasil y en San Pablo hay un grupo de la doctora Ponce y los colaboradores que ha desarrollado mucho este procedimiento. Pero eso lo doy como un poco un ejemplo de todos los problemas que ha implicado entonces esta enfermedad. Y bueno, con respecto a la disponibilidad de equipos de diálisis que han hecho los países más desarrollados, cambiar los planes de crónicos, por ejemplo, para tener disponibles equipos, no hacer procedimientos técnicas continuas para poder utilizar el equipamiento de técnicas continuas en 2 pacientes por día, y así una serie de medidas que afectan también la calidad del tratamiento de otros pacientes. Pero volviendo a este estudio, entonces, en estas cifras y algunas particularidades que me parecen interesantes, la gran mayoría de los pacientes desarrollaron la injuria renal aguda al comienzo, pero recién lo decía Alejandro, hay otro grupo de pacientes, esto es el día 8, por si no se ve porque los números son chicos, fíjense cuántos pacientes más allá de la semana desarrollaron IRA. Este ya no es el paciente COVID con IRA, este es el paciente crítico de cualquier causa, como ya lo conocemos bien, ¿verdad? Que por las complicaciones, entonces, y la prolongación de la estadía y la no solución de su problema de fondo, desarrolla entonces una injuria renal aguda. La otra característica, vean ustedes, aquí está, no se ve muy bien por los colores, pero esto es el tiempo de intubación y la instalación de la IRA. Vean que la gran mayoría de los casos es casi simultáneo. Esta es una característica. Cuando el paciente instala la ventilación mecánica, o ya tenía una IRA recién instalado o aparece en las horas siguientes, marcando entonces esa relación que la mostraba recién muy bien Alejandro en lo que es los mecanismos patogénicos posibles, o uno de ellos, en lo que hace a la IRA y todo el trastorno hemodinámico y de citoquinas que genera una ventilación invasiva, sobre todo que necesita ser agresiva en cuanto a las presiones y a los volúmenes que mueve. Tan es así que
uno de los elementos también desarrollados en esta pandemia son modalidades de ventilación, ¿verdad?, que no utilizan métodos invasivos, como la oxigenación de alto flujo, por ejemplo. Entonces, dentro de esta serie, otro dato que es interesante para ir viendo el perfil de esta situación. Acá están los pacientes que no requirieron ventilación mecánica, la gran mayoría. En ellos, la ausencia de IRA fue casi en el 80% de ellos. Bien. Pero cuando requirió ventilación invasiva, se invirtieron. Casi el 90% de ellos sí tuvo IRA en cualquier estadio, ¿verdad? Ratificando un poco lo que estaba en la gráfica anterior. Este es otro estudio, también numeroso, con un poquito más de 3.000 pacientes, pero que miró solamente a aquellos pacientes que requirieron reemplazo renal, que fueron el 20%. Vean ustedes la diferencia, 36,6, 20,6. No hay un número más o menos homogéneo, depende de muchos factores, aunque en general se utiliza la misma definición, pero sí un 20 o un 25% podría ser promedialmente la frecuencia de la injuria renal aguda en estos pacientes. También aquí una alta mortalidad. Estas tres columnas en negro, distintos tonos de gris, representan en negro los pacientes con IRA que requirieron reemplazo renal, los que no requirieron y los que no tuvieron IRA. Y bueno, no es ninguna novedad, cuanto más años, entonces más mortalidad. Los hombres, parece que aquí no nos va mejor que las mujeres. Y finalmente, dos factores interesantes que ellos ponen acá, hallazgo de su estudio, que en las unidades más grandes, y fíjense, está hablando de más de 50 camas, los resultados no fueron tan malos como si lo fueron en las menores de 50, que tuvieron mayor mortalidad. Y bueno, es evidente que cuanto mayor densidad había en la región de COVID, mayor era entonces las consecuencias desfavorables. Esta es otra mirada de la IRA, ¿verdad? Aquí están en azul las IRAs adquiridas en la comunidad, en naranja las hospitalarias, y en gris las que no tienen IRA. Y naturalmente que los peores resultados fueron en las IRAs hospitalarias. El paciente con COVID puede instalar la injuria renal antes de ingresar al hospital, lo más frecuente que lo haga durante la hospitalización, pero de manera muy temprana en las primeras 48 horas. Y este es otro trabajo que se los muestro para mostrar un elemento muy relevante en el tema de IRA y paciente COVID. Estos son pacientes, personas que sobrevivieron a la enfermedad. Entonces estos autores compararon en azul pacientes que tuvieron IRA no por COVID, y en este color medio anaranjado, los que sí tuvieron. Y si miramos la situación al alta de los pacientes, vean que aquellos que tenían IRA que no era por COVID, se fueron con una creatinina más alta, pero la mantuvieron más o menos similar en el control hasta los 6 meses. Sin embargo, los que tuvieron COVID, aunque uno diría, bueno, les va a ir mejor, tienen una creatinina más baja que los otros, no fue así. Viene aumentando y siguió aumentando, y posiblemente, si se hubiera hecho el estudio más allá, entonces este punto iría en un nivel más alto. ¿Qué nos está indicando esto? Un elemento que no solamente se cumple para el riñón, que son las consecuencias del COVID. No el late COVID, no el COVID prolongado, sino las secuelas, es decir, aquellas alteraciones. Hasta ahora está muy estudiado, bien determinado a nivel pulmonar, que hay pacientes que quedan sí con fibrosis pulmonar, con insuficiencia respiratoria y con un pronóstico bastante sombrío en el mediano plazo. Pero ya sabemos que esto ocurre. Hay otro estudio hecho con, creo que 181 pacientes,
que muestra, sí, en un seguimiento de poco tiempo, que tienen un deterioro de la función renal, posiblemente ligado a una evolución con elementos de fibrosis intersticial. Entonces, el tema no es solamente el COVID como una enfermedad aguda, las complicaciones que genera y la recuperación como un elemento positivo y deseable, pero también saber que aquellos que han sobrevivido, y aún en personas jóvenes y sin comorbilidades, se están viendo secuelas respiratorias, renales, neurológicas, también de orden psicológico. Por lo tanto, la prevención del COVID apunta no solamente a que haya menos enfermos COVID, sino también que haya menos nuevos enfermos de aquellos que sobrevivieron al COVID. Bueno, esto es algo, lo pongo por lo sorprendente. A mí por lo menos no he encontrado otro estudio similar. Aquí con 4.272 pacientes, que no son pocos, de los cuales un alto porcentaje tuvieron ira y requerimiento de cuidados intensivos, ellos encontraron un descenso en el porcentaje, en la probabilidad de injuria renal aguda. Fíjense que es un lapso corto, de marzo a agosto. Ellos no encuentran una explicación, creo que no la tiene, lo que sí es un desafío para hacer estos estudios temporales y ver si realmente esto se cumple o no, porque abre un interrogante entonces de qué es lo que puede estar pasando en este dato a priori positivo, ¿verdad? Bueno, para ir redondeando por los temas de limitación de tiempo, yo les quiero mostrar lo que hemos hecho a nivel de Latinoamérica, en la sociedad latinoamericana, con el desafío de conocer esta enfermedad y con el triste privilegio de tener una enorme cantidad de pacientes y entonces conocer a través de un estudio de modalidad registro que tiene debilidades pero que tiene también fortalezas, que logramos una participación amplia de 12 países con toda esta cantidad de colegas que estuvieron presentes y pudimos recolectar entonces 870 pacientes con características demográficas que son las habituales, pero un dato interesante, vean ustedes que solamente el casi 13% no tenía comorbilidades, que existe una población de personas de edad medianamente avanzadas, enfermas previamente, ¿verdad? Y mayoritariamente hombres. Y ya al ingreso estamos viendo que en condición moderada o severa, que lo hicimos en función del requerimiento de oxígeno, la mayoría entonces de los pacientes ya venían al hospital en condiciones no muy favorables. Tenían sí alteraciones del sedimento en los pacientes evaluables. Fíjense que la proteinuria fue del 62% en esta serie y la hematuria del 30 y algo, porque me lo está ocultando la proyección de ahí está, 37% de la hematuria. Pero encontramos un hecho que nos pareció muy interesante que no está descrito en la literatura. Posteriormente encontramos un único trabajo en una revista de muy poca circulación, porque también en el registro, entre las preguntas que hacíamos a los participantes, era si aquellos pacientes que ingresaron sin proteinuria la habían desarrollado en la evolución. Y bueno, tuvimos 102 pacientes con datos evaluables y vean ustedes que casi el 40% de ellos tuvieron proteinuria de nuevo. ¿Qué importancia tiene esto? No voy a mostrar los detalles por razones de tiempo. Los pacientes que ingresaron con proteinuria tuvimos los mismos hallazgos que todos los autores que han estudiado eso. Son enfermos que tienen peores resultados, más complicaciones, más necesidad de cuidado intensivo, ventilación mecánica, etcétera, etcétera, y en consecuencia se mueren más. Pero estos pacientes que ingresaron sin proteinuria, que le aparece en la evolución, que ingresaron con una creatininemia normal, por lo tanto uno diría, bueno, mire, capaz que no le va a ir tan mal, aparece la proteinuria, les va realmente mal,
y se mueren más. Quiere decir que uno de los hallazgos más importantes de este registro fue detectar este evento y por lo tanto el consejo muy, muy fuerte de que todo paciente que ingresa al hospital por COVID-19, cualquiera que sea su condición clínica, aún la más leve, tiene que hacerse una investigación de proteinuria, sea por tirilla, que es lo más sencillo, o por el laboratorio, pero por lo menos al cuarto o quinto día de la evolución, si las cosas vienen bien, repetirlo, y si no vienen bien, razón de más, también repetirlo buscando la aparición. Bueno, la mayoría es hospitalaria, como ocurre habitualmente, y en las características más clásicas de la ira, ¿verdad? Entonces, voy a sacar de vuelta las imágenes que no me dejan verlas. La instalación, les decía, la diuresis, el reemplazo renal, que no muestra ninguna particularidad con respecto a lo que está descrito habitualmente. Sí, quizás la proporción de pacientes con reemplazo renal sea mayor. Recordemos que este es un registro que fue hecho por nefrólogos, ¿verdad? Porque esto se hizo a través de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, la invitación a participar, y obviamente este es un sesgo que de selección seguramente, ¿verdad? Esto para mostrar la gravedad de la población, un alto porcentaje de pacientes que requirieron ventilación mecánica, drogas vasoactivas y, en consecuencia, una mortalidad muy elevada, superior al 60%, mayor incluso que lo que se ve en otras series. Le repito, este registro, que es una especie de fotografía, que es sesgada porque no es un estudio, digamos, de una muestra seleccionada de un universo conocido, pero puede estar un poquito mayor a lo que se refiere por ahí. Más allá de números más, números menos en el porcentaje, sí es claro que la existencia de injuria renal aguda o de alteraciones del sedimento aún sin ira significa un elemento de mal pronóstico y de mayor gravedad. Cuando buscamos cuáles eran las variables asociadas de manera independiente, esto, bueno, no necesariamente es generalizable, pero en los aspectos más conceptuales coincide, ¿verdad? Las personas de mayor edad se mueren más, las que tienen alguna comorbilidad también, en este caso ingresó en el modelo entonces la cardiopatía crónica. En cuanto a la causa de la ira, los que tuvieron mejor evolución son los que fueron por nefrotoxicidad, pero en estos casos que están señalados ahí, sí pesaron en la evolución. Hay dos elementos que pesaron muchísimo y también esto se repite en otros estudios. La no recuperación de la función renal en el periodo de hospitalización, esto no tenemos seguimiento post-alta, pesó muy enormemente en la evolución, del mismo modo que el carácter de gravedad de paciente crítico también pesó mucho, como también el uso de vasopresores, la aparición de complicaciones que las tuvieron y un tiempo de internación prolongado. Bueno, muchas gracias y en este rápido repaso entonces de la epidemiología, que les repito, son datos variables, es una descripción que más que nada espero que les dé el interés de seguir buscando, de mirar en su propio lugar las características, que siempre es algo bueno para conocer el perfil de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Raúl. Si puede dejar de compartir pantallas y le dejamos lugar al profesor Manuel Burman. Mientras tanto, les voy comentando que nosotros estamos recibiendo las preguntas que está haciendo el auditorio. Les pido, en la medida de lo posible, lo que son preguntas y no saludos, que los escriban en el área preguntas y respuestas, así nos es más sencillo darle seguimiento. Y sobre el final de la exposición del profesor Burman, haremos una tertulia en la cual vamos a estar comentando las exposiciones y contestando las preguntas que hayan
llegado y que tengamos posibilidad de contestarlas, porque no todo lo se puede contestar muchas veces. Quizás algunos de ustedes también como cursantes tengan algún elemento para aportar y bienvenido sea, lo transmitiremos al resto. Adelante, Manuel, el auditorio es tuyo. No, no te estamos escuchando, Emanuel. Tienes apagado el audio, Emanuel. Sí, al parecer tiene algún problema técnico el doctor Burman. A ver. Emanuel está silenciado. Abajo sobre la izquierda, capaz que lo encuentres. Bien. Sí, me parece que el doctor Burman logró en varias ocasiones desmutear el micrófono, pero es un problema del audio que se le ha presentado. No sé si... Ahí, ahora sí. Perfecto. Adelante. Perfecto. Ok. Muchas buenas noches. Es un gran placer estar aquí. Yo veo que tenemos más de 300 participantes de toda Latinoamérica. Es realmente emocionante. Yo voy a hablar en portuñol. Explico por qué. Si hablo en portugués, los que no hablan portugués no entenden. Si hablo en español, los brasileños no entenden. Entonces, hablo en portuñol y ninguém entende. La minha charla es perfecto y así nos quedamos. Yo voy a compartir con ustedes dos trabajos muy frescos, muy recientes. Este primero que estamos mandando a publicación y un segundo que ainda estamos analizando el dado. Y esos dos trabajos tienen muchas de las preguntas que ustedes han feito, perguntas muito buenas, muito interessantes. Então, este é um estudo multicêntrico, retrospectivo, de um pós-grado chamado Dr. Farideh Zaman, no nosso grupo de pesquisa. Então, analisamos dados de 13 hospitais da cidade de São Paulo. Desses 13 hospitais, entre abril e agosto de 2020, tivemos aproximadamente 8.000 admissões por Covid-19. Dessas 8.000, aproximadamente 3.000 foram em UTIs. E desses pacientes internados em UTI, 462 desenvolveram IRA e necessitaram de terapia de reemplaço renal. E nós conseguimos informações de mais de 80% desses pacientes, de 375 pacientes. Sucintamente, o óbito é impressionante, mais de 72%. Então, estamos falando de hospitais terciários bem equipados, não são hospitais sem recursos. Um outro dado que me impressionou muito é que 22% dos sobreviventes saíram dependentes de terapia renal substitutiva. Na regressão logística, os fatores associados à mortalidade desses pacientes que necessitaram de reemplaço renal foram o número de disfunções orgânicas que se desenvolveram durante a internação e a eficiência da terapia renal substitutiva. Na terapia renal substitutiva mais eficiente se associou a menor mortalidade. O tipo de reemplaço renal, hemodiálise prolongada, hemodiálise intermitente, procedimentos contínuos, não influenciou a mortalidade. A idade não influenciou a mortalidade e, na verdade, somente esses dois fatores foram fatores independentes associados à mortalidade neste grupo de pacientes que necessitou de reemplaço. O segundo dado que eu quero compartilhar com vocês, se eu conseguir mudar isto acá, é de COVID long term. Aqui. O Hospital de las Clínicas, que é o hospital universitário da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, se transformou num grande hospital de COVID.
todo el hospital, todos los 1.000 leitos del hospital fueron dedicados a COVID y se crearon muchos más leitos de UTI. Y yo que voy a compartir con ustedes es un cohorte que estamos haciendo. Esses são os primeiros dados desse cohorte. Vocês estão vendo dados absolutamente inéditos. Então, são dados de 861 pacientes sobreviventes à COVID neste período no Hospital das Clínicas. Nesse período são internados um promédio de 3.000 pacientes. Então, esses são mais ou menos um terço dos pacientes, os pacientes que sobreviveram. Então, esses pacientes retornaram depois de 9 a 12 meses e nós analisamos esses pacientes, então, 9 a 12 meses depois da alta por internação de COVID moderado ou grave. Não há COVID leve neste coorte. E eu incluí estas perguntas no questionário, perguntas dirigidas à nefrologia. Então, é muito surpreendente que, quando estiveram alta, quase 30% desses pacientes apresentavam noctúria de novo, que não haviam antes, 27% apresentavam edema, 17% apresentavam urina espumosa, portanto, muito relacionado com os dados que Raul apresentou para vocês, e 10% apresentavam urina roja, avermelhada. Quando retornaram, começaram a retornar a 6 meses, a maioria retornou 9 meses depois e alguns 12 meses depois. A grande maioria dos pacientes que reclamaram de noctúria, esta noctúria estava presente, 86% das vezes continuava presente long term, 6 a 12 meses depois da alta. Edema em 64% se manteve, urina espumosa em quase 70% se manteve e urina roja em 40%. E 7% desses pacientes desarrollaram hipertensão arterial de novo. E agora eu vou falar que esses dados são muito frescos, são dados dessa semana da análise dos exames. Então, colhemos um painel imenso de exames desses pacientes, temos todos os exames da internação hospitalar, eu colhi inclusive biomarcadores que já estão dosados e não tenho ainda os resultados. Mas o que posso lhes dizer? Então, estamos falando de sobreviventes, não estamos falando de todo o coorte de pacientes internados, estamos falando de los sobreviventes. A frequência, a incidência de ira nos sobreviventes é muito alta, 46%. 46% dos sobreviventes tiveram ira cadigo ou cadigo modificado durante a internação. Isto é, ou tiveram a ira cadigo clássica com subida de 0,3 ou 50% da creatinina, ou tiveram um descenso da creatinina com normalização da função renal. Desses pacientes com ira que sobreviveram, 16% realizaram terapia renal substitutiva. Pouco por quê? Porque a maioria dos que usam terapia renal substitutiva durante a internação morrem. Então, estamos falando com a minoria que usou terapia renal substitutiva, porque a maioria que usou morreu. Então, e agora, este dado que é o dado mais impressionante que eu vou compartilhar com vocês, eu analisei, então, novamente, 9, 12 meses depois, o número de pacientes com filtração glomerular estimada abaixo de 60. Bien, os pacientes que não desenvolveram ira, 3% apresentavam tardiamente filtração glomerular abaixo de 60. Nos pacientes que desenvolveram ira durante a internação, 13%, 4 vezes mais, altamente significante, tinham filtração glomerular menor que 60. Então, esses dados, que são dados bastante representativos de Latinoamérica, são
muy frescos. E são dados que não são tão comuns na literatura. Mostram duas coisas. Primeiro, que ira grave dialítica com Covid é péssimo negócio, é muito malo para o paciente. Mesmo em centros acostumados a ser diálise, com recursos, a mortalidade é muito alta e aparentemente não está associada ao tipo de diálise, mas sim a gravidade dos pacientes e a eficiência da diálise, seja que diálise que você está usando. E esses dados que são muito novos de long term sugerem fortemente que nós vamos ter um grupo grande de pacientes com injúria renal crônica pós-Covid. Nós vamos fazer mais 2 cortes com 24 e 36 meses. Nós estamos agora convocando os pacientes com 24 meses. Então, eu espero que temprano, no próximo congresso de SLAM, que espero seja presencial, todos nós podemos compartilhar esses dados. Muchas gracias. Estoy a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, Manuel. Realmente los datos que presentas son muy, muy interesantes. Por un lado, porque muestran, junto con los datos que mostró Raúl, la realidad de lo que ha sido el impacto de la enfermedad renal o la insuficiencia renal aguda grave en COVID en cuanto a términos de mortalidad en nuestra población. Es un hecho generalizado en prácticamente toda nuestra región y todos los registros están hablando de mortalidades por encima del 70% en los pacientes que requieren reemplazo renal por indicación clásica, digamos, de reemplazo renal. Varias de las preguntas que estaban en el área de preguntas y respuestas, que como tú decías, ya con las conferencias se han ido respondiendo. Yo me gustaría hacer un comentario con respecto a esto último que tú decías de la progresión a la enfermedad renal crónica. Y en este curso eso es un hecho que va a estar repetido reiteradamente y todos lo saben, que la enfermedad renal aguda muchas veces es el iniciador de una enfermedad renal crónica o es un factor que aumenta la progresión de una enfermedad renal crónica preexistente. Parece ser que cuando uno analiza por un lado los datos epidemiológicos, los datos clínicos y la fisiopatología y la patogenia de la enfermedad renal por COVID, explica la razón por la cual tú encuentras estos hallazgos de una tan alta prevalencia de enfermedad renal crónica post-COVID. O sea, esa lesión que produce la infección viral con un compromiso fundamentalmente a nivel vascular e intersticial y con compromiso glomerular también, pero con mucha isquemia tubular y peritubular, está en la base de la progresión de la enfermedad renal crónica. Un hecho que estamos viendo nosotros también es en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Había una pregunta con respecto a eso, no en diálisis, que el hecho de cursar COVID acelera la tasa de progresión y pierden 20 o 30 mililitros de filtrado y a partir de ahí vuelven a su estadio de progresión acelerado. O sea, yo creo que tenemos que empezar a prepararnos para lo que va a ser en los próximos meses o años un aumento significativo de la prevalencia de enfermedad renal crónica que requiera tratamiento sustitutivo renal. Esto va a ser un problema de salud pública muy grande, de la misma forma que lo están viendo, como decía Raúl, a nivel pulmonar, ¿verdad? No sé qué tienen ustedes como comentarios con respecto a esto. Yo concordo totalmente, porque yo me sorprendí con los dados, porque es un retorno temprano, 9 a 12 meses, y la tasa de filtración abajo de 60. Un dado importante es que todos esos pacientes, todos, eles saíram com filtração arriba de 60. Todos recuperaram a função. Então, não é que saíram com a filtração mala, que se quedou mala, não. Recuperaram a função e 9 meses depois, 12% a filtração desceu novamente. Eu penso que temos que começar a planear ou estudar, pesquisar como frear esta progressão.
e quais são os fatores de risco para essa progressão. Isso é que eu estou estudando agora. São pacientes que chegam mais inflamados, que a ira é mais grave, a subida da creatinina é mais temprana, não sabemos. Então, identificar os fatores de risco e tentar planear um protocolo de atenuação de progressão. Porque você falou muito bem, Alejandro, isso considerando os milhões de pacientes contaminados, e que mais ou menos metade tem ira, dos sobreviventes, metade tem ira, o peso, o burden para o serviço de nefrologia, o serviço de saúde será enorme. E isso provavelmente é verdade para o pulmão, é verdade para o intestino, para todas as regiões que o COVID faz, porque, como você falou muito bem, é muito vascular, é muito inflamatório, que é uma combinação muito desfavorável, não é uma boa combinação. Sí. A mí me hace acordar mucho, lo hablábamos en la previa, no tanto la enfermedad renal aguda de la sepsis, sino la que vemos, por ejemplo, en el gran quemado, en la cirugía cardíaca, que tiene mecanismos que son muy inflamatorios y bueno, y creo que tenemos mucho para aprender. Había una pregunta, Manuel, del público, si había datos de evolución a largo plazo, tenías datos de pacientes que no hubieran tenido un COVID grave, pero solo hubieran tenido microalbuminuria como forma de presentación, si también son personas de riesgo para evolucionar a la enfermedad renal crónica. Eu tenho esses dados, pero não tenho analisados. Então, prometo que no próximo encontro presencial, com certeza discutiremos. Temos os dados de proteinúria, temos os dados de hematúria, pero não tive tempo de fazer a análise. Estamos fazendo esta análise. É uma pergunta excelente. Yo creo que hay muchas preguntas excelentes que te van a servir parecen las preguntas de los revisores de una revista, porque te están preguntando cuál es el impacto que tuvieron los corticoides sobre la evolución a largo plazo. Tienes que contestar eso también. Temos esses dados. Se tomou as drogas que não deveria tomar, cloroquina, ivermectina, corticoide, anticoagulação. Temos todo este painel de dados. Sí. Sí. No. Hay alguna pregunta que era previa, que respondía a los tipos de tratamiento sustitutivo renal y el impacto sobre la mortalidad. Tú ya lo respondiste, Raúl también. Y particularmente hay algunas preguntas al inicio del panel sobre el uso de terapias dirigidas fundamentalmente a el aclaramiento de citoquinas. Yo creo que estaba un poco vinculado a la primera conferencia. Yo creo que vale la pena recordar que no hay evidencia al momento actual que ninguna de esas técnicas tengan un impacto sustantivo sobre la mortalidad, más que hacer una buena diálisis con una dosis de diálisis adecuada, un manejo de volumen adecuado y un inicio óptimo. Yo quiero simplemente repetir lo que les he escuchado decir, por ejemplo, a Claudio Ronco, que el impacto de las terapias para eliminar citoquinas podrían tener algún impacto aplicadas en las primeras 24 horas, en el momento de máxima tormenta de citoquinas, pero con información todavía muy, muy magra. Yo creo que hay que preocuparse más en dializar bien que pensar en qué cartucho. No sé, Raúl y Emanuel. Hay un aspecto que es importante tenerlo presente cuando hablamos de los resultados comparativos de distintos tipos de reemplazo renal, ¿verdad? Que acá creo que lo que se va viendo es lo que se ha visto históricamente. Pueden mejorar eventualmente ciertos parámetros, pero no tienen un impacto sobre la mortalidad. Lo que pasa es que estos pacientes, particularmente los pacientes críticos, se mueren por un cúmulo de alteraciones. El control de una sola de ellas no es suficiente para impactar. Por lo tanto, el hecho de que un trabajo diga logramos determinada mejoría de parámetros hemodinámicos, etcétera, etcétera, pero la mortalidad es la misma, no, capaz que la palabra es muy fuerte, pero no descalifica o no quita el impulso de ese tratamiento, porque eso para algo sirvió. Y en el curso de la mejora del conocimiento, probablemente va a aparecer otra medida
que también impacte favorablemente, y entonces ahí la sumatoria puede tener un resultado, sí, sobre la mortalidad. Pero el comentario más importante que quería hacer, que cualquiera de estos procedimientos de depuración extracorpórea es como cuando van esos barcos de pesca, tiran la red de arrastre y sacan todo. Sacan los salmones que queremos porque son muy ricos, pero sacan también otras especies que no queremos comerlas y las tiramos. Entonces, en lo que es cualquier estado inflamatorio, y particularmente los que están, digamos, aumentados patológicamente, ¿verdad? Hay un desbalance entre las citoquinas proinflamatorias y las antiinflamatorias. Entonces, con cualquier procedimiento de depuración extrarrenal, estamos sacando de manera indiscriminada, vamos a decir, las buenas y las malas. Entonces, eso también es un elemento que influye seguramente en el balance. Yo quería hacer dos comentarios que no tienen nada que ver con esto, pero aprovecho. Uno, yendo al comienzo de esto del impacto sobre la salud pública. Yo, si no me acuerdo mal, el mundo lleva más de 200 millones de enfermos por COVID. Creo que la cifra andaba por ahí. Si vamos al porcentaje de pacientes graves con complicaciones serias, pongamos un 1%. Es decir, que hay 2 millones, ¿verdad?, de personas que tienen la enfermedad con complicaciones en los sobrevivientes, son nuevos pacientes de problemas fundamentalmente respiratorios y renales. Es decir, que el impacto sobre la salud pública, reafirmando un poco lo que decía Alejandro, es brutal. No ahora que nadie duda que ha impactado terriblemente, porque además, digo 200 millones, ¿cuántas personas con COVID han habido en África, por ejemplo? Y en países de muy bajo desarrollo, que no sé, y aún la ONU calcula una cifra, creo que de 6 veces más por ahí de casos de los que están registrados. En otro tema que no tiene mucho que ver, es una de las preguntas que estaban allí con respecto a la biopsia. Lo poco que se sabe del perfil histopatológico es de necropsia, ¿verdad? En números no muy importantes, 10, 12, 15, 20, 20 y algo. Aún en las personas, en los pacientes fallecidos, que allí no hay problemas éticos para la toma de material, si bien es una población seleccionada porque son los que les fue peor, pero hay pocos estudios histopatológicos y hay mucho menos en los pacientes vivos que han sido biopsiados. Los trabajos publicados en revistas muy importantes son de 5, 6, 8, muy pocos casos, pues claro, es todo un tema, ¿verdad? Un paciente que está en esta situación, ¿con qué fundamento estamos habilitados éticamente para hacer una biopsia renal, procedimiento invasivo que no está libre de complicaciones, particularmente si son pacientes que están, por ejemplo, anticoagulados como parte del tratamiento? Sí, Raúl, justamente con respecto a eso, porque hay varias preguntas que hacían referencia al papel citopático directo del virus. Eso algo habíamos referido en la conferencia, Sí. y realmente está muy discutido, porque inicialmente se planteaba que, bueno, el virus ingresaba a nivel, lo hemos dicho todos los nefrólogos, que así como invadía el pulmón, invadía a través de la misma llave molecular las células renales, que están a nivel de podocito y las células tubulares. Pero en realidad la evidencia real de invasión viral existe, sobre todo con estudios de biología molecular que han encontrado restos de ARN viral, pero los primeros estudios de microscopía electrónica que mostraban partículas virales, después se vio que en realidad no eran partículas virales, sino que eran microtúbulos seccionados y no eran partículas virales. Y realmente parece que el mecanismo de patogenia de la ira no está vinculado al factor citopático viral, salvo en el COVAN, o sea, la glomerulopatía colapsante, que es una entidad muy particular de esta enfermedad. O sea, va mucho más por la interacción orgánica, el manejo de fluidos, la activación del complemento, los fenómenos autoinmunitarios. Hay una pregunta con respecto a eso. ¿Está bien descrito el desarrollo de vasculitis ANCA relacionadas? Y hay una pregunta con respecto a esa situación.
también está descrito la aparición de ANCA positivos en el transcurso de la enfermedad COVID que resuelven en forma espontánea sin tratamiento. Pero también hemos visto, muchos hemos conocido pacientes que desarrollan una vasculitis típica con síndrome pulmón-riñón, con hemorragia alveolar tardía y diagnóstico histopatológico de vasculitis, que al final uno no sabe si es que la vasculitis ya estaba y coincidió con una infección por COVID, o el COVID fue el desencadenante, porque en una enfermedad tan prevalente como está siendo en este momento COVID, que en la mayoría de los países más del 15% de la población la ha padecido, muchas veces coincide con otras patogenias y otras patologías. Yo creo que adelante, Manuel, que estás viendo la palabra. Dos comentarios. Que esse da biopsia, que é muito, a pergunta da biopsia, que é muito interessante. Quando biopsiar, eu penso que quando não há recuperação da função renal, ou se queda uma proteinúria significativa, ou na combinação desses dois fatores, há que biopsiar. Porque, como disse Alejandro e Raul, não sabemos se isso é uma glomerulonefrite, se isso é uma vasculite, se isso é uma nefrite intersticial, é uma doença nova. Então, se a função renal não recupera, ou se há uma proteinúria significativa, penso que biopsiar esses pacientes. Em relação às perguntas de terapia renal substitutiva, são muito interessantes. Na verdade, temos duas membranas que tiram citoquinas, citosorbe e oxíris. Só essas duas. Há muita pouca informação em pacientes com IRA sem COVID, e muito menos com Covid. Então, penso que é uma pergunta um pouco, talvez, não é o momento de pensar nisso, é o momento de dialisar esses pacientes o melhor que podemos com o método mais eficiente que temos. Neste trabalho que compartilho com vocês, na univariada, os pacientes que iniciam diálise com potássio mais elevado têm mortalidade maior. Isto não se confirmou, foi marginal na regressão logística. Mas na univariada, claramente, potássio maior mortalidade, sugerindo qual era o momento de iniciar. É o momento correto. Não esperar que o paciente tenha uma emergência. Não é temprano, não é tardio, é o momento certo. E que tipo de diálise? Todos os tipos, aparentemente, funcionam igual. Na verdade, a hemodiálise intermitente, no trabalho que compartilhei com vocês, foi a que se associou a menor mortalidade. Por quê? Porque são os pacientes menos graves. Os pacientes mais graves vão para estendida e contínua. Agora, o que se mostrou associado a menor mortalidade foi a eficiência. Eficiência medida por menor potássio, ureia e creatinina medianos durante o período de diálise e maior bicarbonato. Então, aparentemente, doses maiores estão associadas, ou doses eficientes estão associadas à sobrevida. Então, há que dialisar quando está indicado, e isso é uma avaliação clínica, e há que fornecer uma dose suficiente de diálise. Excelente, Manuel. Bueno, ya estamos finalizando el webinar. Podríamos estar toda la noche, si Lea nos dejara, ¿verdad? Porque con este tema hay ríos de tinta escritos y hay mucho por escribir todavía. Yo solamente quiero hacer referencia a una última pregunta antes de darle la palabra a Lea para cerrar el seminario, que preguntaban qué pasa con las vacunas y la recaída o empujes de enfermedades glomerulares preexistentes. Hay una asociación planteada de reportes de casos, pero de cualquier forma el beneficio de la vacunación supera en forma extremadamente mayor el riesgo de recaída o de empuje de cualquiera de las enfermedades renales, además con el impacto masivo y grave que tiene el COVID sobre un paciente con nefropatía. Así que nosotros lo que tenemos que decir es vacunar a la población en la medida de lo posible. Sabemos que si los pacientes están inmunodeprimidos, la respuesta a la vacuna es menor y se está manejando la posibilidad ya en algunos países de hacer un refuerzo antes de los 6 meses. Pero el mensaje es vacunar y vacunarse con la primera vacuna que tenga disponible a nuestra población. Es así, porque es una población de altísimo riesgo de mortalidad.
Lea, te dejamos la palabra. Sí, Raúl. Sí, dile. Antes de Lea, yo quería dejar dos mensajes. Uno ya lo dijiste, exactamente, así que no voy a repetirlo: la vacunación y la comparación de eventuales perjuicios de vacuna versus tener el COVID. Y lo otro, que tenemos la carga enorme de sufrir una enfermedad como esta, pero al mismo tiempo yo lo siento como una responsabilidad de aprender de ella. Entonces, creo que es bueno que todos los que están viviendo y sufriendo esta enfermedad registren de la manera más prolija y con buena metodología lo que están viendo, porque ustedes ya ven la diversidad de conclusiones y se está generando un nuevo conocimiento, y ese nuevo conocimiento se genera en función de nuevos datos. Entonces, un fuerte estímulo para todos los que lamentablemente han tenido, tienen y van a seguir teniendo un número muy grande de casos, que en la energía que puede quedar libre de la enorme carga laboral mantenida el tiempo de esto, de estudiar aspectos de estos pacientes y comunicarlos, porque de esa manera vamos a progresar. Así es, Raúl. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a ustedes tres, los doctores miembros del panel. Agradecer también a todos los profesionales y colegas que nos han acompañado en esa transmisión. Tuvimos la conexión de participantes desde una docena de países a lo largo y ancho de Latinoamérica, cosa que nos alegra mucho. Antes de terminar, si bien estamos cortos de tiempo, quería compartirles, están viendo en pantalla la página web de difusión del curso, ya que este webinar sobre riñón y COVID-19, como les comentábamos, se enmarca en el curso, en la reedición 2021 del curso sobre injuria renal aguda que hay de nuevo organizado por la SLAN. Desde esta página de difusión pueden acceder a través de este botón al campus virtual del curso que están viendo en pantalla. En este momento tenemos unos 261 participantes. Aún están abiertas las inscripciones para todos aquellos que nos acompañan en la transmisión del webinar y que aún no han formalizado la inscripción. Les comentamos que pueden hacerlo. Además de los 3 coordinadores en línea, hay un excelente plantel de docentes a través de la página principal del campus. Pueden conocer todo el equipo de docentes que participa de esta excelente oportunidad de educación continua en línea. Hay 8 módulos. Mañana vamos a estar iniciando el módulo 2 de identificación y epidemiología de la IRA. El curso abrió el día 4 de agosto, un miércoles, quiere decir que cada nuevo miércoles se van a ir habilitando cada uno de los módulos temáticos del curso. Es un curso de 2 meses, se extenderá hasta el 28 de septiembre. Un tema no menor para aquellos que están en línea, comentarles que en la parte superior derecha de la pantalla siempre realizan el login para loguearse al campus del curso, y haciendo scroll siempre encuentran el acceso a los módulos académicos. Esta semana hemos desarrollado el módulo Apertura, Actividades Iniciales, que es un módulo introductorio donde teníamos la oportunidad de registro a este webinar que acabamos de desarrollar, que está siendo grabado y en el día de mañana ya quedará incorporado en el campus virtual del curso. Tienen una actividad obligatoria que en cada módulo está identificada como tal. Vamos a tener simulaciones clínicas, discusiones de casos en el resto de los módulos temáticos. También tienen un pretest autoevaluativo para que pongan a prueba los conocimientos con que llegan al curso. La conferencia impartida por Adira Levin sobre nefropatías agudas, nuevos conceptos, viejas enfermedades, y bueno, el foro de bienvenida y presentación en el que ya muchos colegas han posteado sus mensajes y comentarios. Agradecer nuevamente a los miembros del panel por sus excelentes presentaciones y la devolución en línea a las preguntas y a los participantes por su conexión. Los dejo para el mensaje de despedida final. Adelante, Emanuel. Empezamos de atrás para adelante.
Bueno, es muy motivante, muchas preguntas, muchos países. Esto es la expresión de la vitalidad de la nefrología latinoamericana. Siempre me emociono con esto. Raúl. Bueno, sí, creo que lo que dice Manuel es seguramente el sentimiento que tenemos. Fíjense la cantidad de gente que ha participado. Seguramente gente joven en la mayoría, lo cual es un estímulo, ¿verdad? Para una especie de carrera de postas, que es ir acumulando conocimiento, experiencia y eso poder pasarlo a otros que vienen, ahora que hemos visto las Olimpiadas, ¿verdad? Es decir, la segunda tanda que toma la posta y sigue adelante. Y bueno, esa es la manera entonces de avanzar y bueno, de manera colectiva, que no hay otra forma de hacer las cosas en este mundo. Gracias a todos, es tarde y están todos allí. Y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en algún otro evento como este. Bueno, y yo agradecer a Emanuel y a Raúl por acompañarnos en la coordinación de este curso, a Lea, a Neiro, que siempre está presente desde BIMED, dándonos el apoyo logístico, pero muy particularmente a la comunidad nefrológica de América Latina, que realmente nos impulsa en cada curso, en cada actividad académica, educativa, en cada congreso, a seguir trabajando, a seguir enfrentando las peores de las adversidades, como esta que nos tocó a nivel global, pero también otras adversidades que hemos tenido en la región, terremotos, inundaciones, la epidemia del cólera, y siempre salimos adelante. Y el trabajo en conjunto es lo que permite justamente el aprendizaje en conjunto, es seguir adelante, seguir bregando, seguir desarrollando la nefrología en la región. Así que bueno, nos vemos en este curso y en los que vendrán más adelante también. Un abrazo grande y buenas noches a todos. Hasta un próximo encuentro. Nos vemos en el campus. Muy buenas Chao, chao. noches. Chao.